tema. Y ahora con luz. Bueno, vos mucho Ahí mejor que incluso seguro Juliana en Mar del Plata, pero bueno, vamos a hacer un viajecito virtual, aunque sea. la verdad que no te envidio para nada, ¿eh? A mí me encanta Buenos Aires, voy muy seguido, pero la verdad que en estos días de mucho calor, Mar del Plata es lo mejor. Así que nada, sí, esperemos que aparte puedan venir todos los amigos de allá y un poquito a volver a la normalidad de lo que es la temporada, ¿no? Pero bueno, hoy Eh, sí, te escucho. estuve haciendo una leve introducción sobre tu libro, que recordarme el nombre, que es Estados Unidos versus China y Argentina, Argentina. la nueva guerra fría tecnológica. Tuvimos un pequeño atraso, que en realidad no es un atraso, sino que la realidad nos atrasó que las elecciones americanas tuvieron un final que yo te diría que prácticamente yo lo preveía en mi libro, pero de todas maneras había un montón de condimentos muy, muy específicos que ameritaban agregarle un apartado puntual de elecciones que un poco una entrevista que tuve con un politólogo amigo de Colombia antes de las elecciones, que está en el libro, creo que vaticinaba bastante lo que venía, pero ameritaba expandirlo un poco. Y vos lo viste venir a Trump, ¿lo viste venir a Biden? Sí, mira, no. Yo hace un año atrás publiqué una columna en la revista, perdón, en Perfil, donde decía que Biden era el candidato más incómodo para Trump, porque, ¿qué pasa? Era un candidato que tenía virtudes parecidas a las de Alberto Fernández en el caso de Argentina. Cualquier opción con la cual fuera más cómodo para Trump estar en una polarización, que eso se lo aseguraba Bernie Sanders, o alguna alternativa donde él podía polarizar más fácil ideológicamente, eso, digamos, le iba a venir muy bien. Y bueno, la verdad que Biden era el candidato más incómodo, un candidato sin carisma, que no generaba mucho atractivo, pero que costaba mucho encasillarlo y con una propiedad en particular, Juliana, que yo lo comentaba en esa columna y tiene que ver con mi viaje de 2016, es que Biden hacía muy bien pie en los estados del medio oeste, que fueron decisivos, que Trump ganó por un puñado de votos estos estados del medio oeste en 2016, y ahora los demócratas vuelven, digamos, a recuperarlos por un puñado de votos también. Esto también tiene que ver con algo que yo pongo en el libro, que es un gran signo de interrogación respecto a lo que viene, en el sentido de que podemos esperar perfectamente de que haya un Trump 2020, perdón, 2024, y que, o algún candidato alternativo por esa línea, y que tenga la capacidad de recuperar de nuevo estos estados que en realidad eran estados tradicionalmente demócratas de toda la vida, desde la época de los 30 de Roosevelt. Lo que pasa es que Trump generó un giro dentro del Partido Republicano, lo llevó a otra zona inédita, que eso es un poco lo que capturé yo en aquel trabajo de campo, que hay mucho en mi libro que está en puerta, que es el tema de Trump convirtió al Partido Republicano en una suerte de partido laborista, algo bastante inédito, digo que, ya te digo, esa base es como que la roba, es una base tradicionalmente demócrata, que son estados con muchos obreros sindicalizados, obreros blancos, y que te digo, que volvieron a ratificarle su confianza a Trump en esta elección. Así que es muy fino, pero por supuesto Biden también descolocaba, era el candidato más incómodo en ese sentido. Los estados del Medio Oeste, sobre todo los que tienen industria automotriz, Michigan e Indiana, tienen un cariño, yo te diría, especial por la dupla Obama-Biden, Estados porque Unidos, no claro, geográfico. en la crisis financiera de 2008, ellos sacaron un paquete de ayuda grande para la industria automotriz, así que yo te diría que Biden es un viejo amigo de la casa ahí para ellos, y la verdad es que iba a ser la candidatura más incómoda para Trump en este aspecto.
Y ahora, yo, Daniel, lo que me gustaría conversar con vos y empezar ahora a analizar profundamente este tema Sí, es hablar sobre las claves de la victoria de Biden. Yo las divido en cinco, o un poco lo vamos a hablar ahora, pero en gran parte la victoria de Joe Biden, si no es toda, hay que atribuirla a un voto castigo a Trump. No se trata de restarle mérito a Biden, pero sí, sí, claro. se suele decir que las elecciones donde un presidente aspira a un segundo mandato son en realidad un referéndum a su gestión. Y en este caso, si bien fue por una diferencia mucho menor que la que indicaban las encuestas, Trump perdió ese referéndum, especialmente por el manejo de la crisis del coronavirus. Pero no solo por eso, también tuvo peso la fatiga del electorado ante el discurso que en 2016 resultó novedoso, pero 4 años después sonaba repetitivo, sin nuevas propuestas o con un programa claro, no claro, digamos, para abordar un segundo mandato. Esa es la primera reflexión mía. En segundo lugar, las grandes sorpresas de 2016, que fundamentó la victoria de Trump, que fue el voto de estos tres estados, Pensilvania, Michigan y Wisconsin. No el, Sí. digamos, en el pasado se conocía, y vos lo acabás de decir, el muro azul, por su larga tradición de voto demócrata, ¿no? De tal manera que Hillary Clinton no les presentó demasiada atención durante su campaña y Clinton pierde básicamente por 90.000 votos de Michigan, Pensilvania y Wisconsin. No hacía, digamos, mucha falta movilizar a la gente o al Partido Demócrata por una candidata que no era, digamos, muy aceptada en esas zonas. ¿Cómo lo ves vos en estos dos puntos? Bueno, mirá, lo primero, totalmente acertado. Esta elección era un plebiscito sobre la gestión de Trump, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y acá tenías dos cortes fundamentales que un poco se confirmaron rumbo, digamos, en las encuestas que hacen boca de urna, después de, digamos, que salían de los votantes físicos, que es el tema de que vos tenías como dos cortes fundamentales. Los votantes republicanos que valoraban el tema de la economía, yo te diría en una relación prácticamente de 80-20 versus cualquier otro problema. Y la verdad es que en la gestión económica de Trump, la reputación que tenía y que tiene es excelente. Hay un 54% de americanos que están muy de acuerdo con la gestión económica de Trump y vos, si uno ve los indicadores estos versus cualquiera de las otras administraciones, Trump tenía un nivel de satisfacción económica, la parte del plebiscito económico, donde prácticamente sus números son idénticos a los de la gestión de Clinton y de Ronald Reagan, que son dos gestiones prácticamente, yo te diría, con economías de oro, digamos, sobre todo la de Clinton en particular, una década volando prácticamente Estados Unidos al doble dígito. Así que Trump en ese aspecto tenía, digamos, ese costado muy bien cubierto. Ahora, vos mencionabas el tema del coronavirus. Esto lo condenó prácticamente a Trump. En los votantes demócratas la relación prácticamente se invertía en un 70-30. En un 70% ponderaban mucho el tema de este problema del coronavirus y el tema del manejo y la administración que Trump había hecho de la pandemia. Y esto no solamente porque uno puede decir son votantes demócratas que a Trump no lo iban a votar en ningún caso, pero esto le terminó raspando él también votos en este muro azul que comentabas vos de estos estados, que es el tema de votantes, digamos, mayores, sobre todo a los de 60 años, que es donde Trump realmente tiene una fortaleza enorme. Bueno, esta administración de la pandemia a Trump le termina raspando votos ahí en ese segmento donde él realmente necesitaba casi todos, y también en algún segmento de mujeres y sobre todo de raza blanca que lo habían acompañado muchísimo en la elección anterior. Así que, bueno, vos armas este combo. Realmente, acá obviamente esto con el diario del lunes, creo que si yo tengo que hacer una evaluación, creo que Trump tiene un muy mal manejo inicial visible cuando dice de tomar cloro, inyectarse cosas,
todo esto, pero la verdad es que él tuvo tiempo para ir virando este mensaje, y realmente yo creo que estos ajustes él recién los empieza a hacer hacia el final, inclusive no le termina sacando lustre al tema de algunas medidas que él saca en el terreno de la salud. Puntualmente él podría haber anunciado, como estaba el Obamacare, una suerte de Trump Care, inclusive potenciado y con medidas. Yo creo que él podría haber hecho reducción de daños, ajustando un poco su... Claro, ajustando su campaña en este aspecto. Yo te diría esto como que era un avión de dos motores que venía muy descompensado, uno apostando fuertemente a la economía y el otro muy descompensado, él lo podría haber ajustado un poco, y ahí es donde no se entiende mucho. Por supuesto, esto uno lo ve con el diario del lunes, es por qué Trump no termina ajustando y sacándole lustre a algunas medidas que él toma, por ejemplo, este tema de los descuentos sobre los medicamentos. O sea, él toma algunas medidas que las podría haber empaquetado en una suerte de Trump Care, hacer un anuncio, digamos, rimbombante a un mes de la campaña, le podría haber sacado y quizás raspar un poquito esa ventaja que estaban, digamos, teniendo los demócratas. Así que sí, totalmente fue un plebiscito, y realmente esto a Trump lo condena de todas maneras, por supuesto. Hizo una elección mucho mejor de la esperada. Las encuestas, los reportajes que venía haciendo yo con encuestadores americanos, todos estaban hablando de diferencias, por ejemplo, en caso de Pensilvania, de 8 puntos, y realmente Trump tiene 15 días espectaculares de campaña, sobre todo después que contrajo COVID, donde realmente descuenta diferencias en estados clave, y donde hizo una elección espectacular en Florida y en menor medida en Texas. Realmente hace 2 elecciones muy buenas. Así que bueno, eso sí, totalmente de acuerdo. Después, el segundo punto, por favor te pido que si me lo podés refrescar al segundo, a dónde íbamos, lo que planteaste. Sí, digamos que los estados de Pensilvania, Michigan y Wisconsin, que fue Sí, donde bueno, gana, bueno, que él en el ahí hay un... pasado lo conocía como el muro azul, ¿no? Y Claro, Hillary descuidó la campaña ahí y termina perdiendo un poco también bueno, ese totalmente. Mirá, Wisconsin, Hillary directamente ni va en sí, la campaña, y ahí hay un tema muy importante que tuvo mucho que ver con mi recorrida de 2016. Yo ahí en el libro le llamo el Medio Oeste americano es una suerte de Atlántida perdida, digamos. Yo también la comparé en la igual. aviación. Claro, en la aviación hay unas, le llaman zona de convergencia intertropical, que es cuando se toca, digamos, el hemisferio sur y el norte, que es la zona peligrosa, que es de hecho donde se cayó ese avión de Air France que volaba de Río a París. Y esa es una zona donde se está, digamos, generando un problema de articulación grande entre dos mundos económicos, uno que ha quedado rezagado y que tiene mucho que ver con la época de oro de todas las manufacturas en Estados Unidos, que es un mundo que estalla y cae en crisis, sobre todo después de la crisis petrolera de 1973. Ese mundo entra en crisis y todo ese complejo manufacturero empieza gradualmente, y sobre todo en los años 90, empieza a trasladarse, yo te diría, mayormente a China y en menor medida a México. Fíjate que estos son los dos núcleos de la prédica de Trump en 2016, por eso yo te hablaba del Partido Laborista, esta suerte de, él lo lleva al Partido Republicano a una zona que ya te digo, él apunta, pasa con la ambulancia por estos estados, digamos, que habían sido núcleo de la época de oro, y donde pusieron 6 presidentes estos estados a lo largo de unos 70, 80 años. El centro de la política y de la economía americana estaba ahí en el medio oeste americano. Bueno, esa Atlántida, digamos, se va hundiendo después de la crisis del petróleo. Obviamente los 3 grandes tanques automotrices americanos, General Motors, Ford y Chrysler, se van hundiendo con los autos estos japoneses económicos, cae en crisis todo ese mundo, y
Eh, ahí es donde, por eso te decía yo, aparece todas estas economías dinámicas de las costas este y oeste, donde vos ves que los demócratas prácticamente tienen escriturados los estados más ricos. Si uno ve la elección americana, son 250 municipios o counties de allá que explican el 70% del Producto Bruto Americano. Bueno, eso está en las costas y es donde ganó y donde tiene el voto Biden. Y después ves 5.000, 4.500 counties que tienen el 30% restante del producto y donde están sobre todo estos estados que fueron, como me decían allá en 2016, el centro del mundo, que ha quedado. Entonces, esta zona va a determinar la suerte de la política americana por muchos años, en la medida que se mantenga este sistema de colegio electoral. En la medida, ayer hacía justo un Zoom con una, es una presidente de un think tank demócrata, que ella me decía que la había reportado yo en 2016, me decía, en la medida que Biden no canalice, no le dé respuesta, digamos, a estos sectores que estaban muy inconformes, el viejo muro azul que Trump lo convirtió en muro rojo, en 2024 van a volver a pasar de bando y posiblemente terminen dándole un envión quizás a la vuelta a un regreso que sería extrañísimo de Trump al poder en 2024 o de algún candidato que tenga alguna prédica y esta línea, yo te diría, de Partido Laborista Americano. Así que yo te diría que mantengamos por muchos años la lupa puesta en este que le llamaste vos el muro azul, que hoy es un muro tornasolado, entre azul y rojo, y va a ser un poco la zona esa donde te decía yo con esta analogía, un poco brutal, donde se cayó el avión de Air France. Y Daniel, avanzando al punto 3, o lo que yo considero el punto 3, la participación que ha sido la más alta de los últimos 60 años, con más de 74.000 estadounidenses votando por Biden. Ese es el presidente electo con más votos que haya habido en la historia de Estados Unidos. La clave es que Biden logró reunir bajo su paraguas, digamos, un electorado motivado. Y también en una coalición de una comunidad afroestadounidense, como le gusta decirle a mi hijo, afroestadounidense, que ya desde en las primarias, los votantes negros le dieron un impulso definitivo a Carolina del Sur y lo ha, digamos, respaldado mayoritariamente a una representación, ¿no? El Partido Demócrata antes, digamos, se había expresado con una preferencia, como en el caso de la principal revista científica de Estados Unidos, Scientific American, que pidió el voto por Biden, ante las mentiras de Trump sobre el coronavirus y la negociación del cambio climático. Ese es el tercer punto. El cuarto, yo creo que antes que la pandemia llegara, digamos, a propagarse por Estados Unidos y provocara ese desastre, Biden estaba inmerso en una dura pelea para conseguir la nominación del Partido Demócrata en las primarias, en las que, digamos, no empezó con el pie derecho. Por su parte, digamos, Trump parecía, digamos, generar una contracara, una reacción, y sobre todo por los datos de la economía. La crisis sanitaria se agrava en el mes de marzo y se compromete Estados Unidos ya a un desastre a nivel mundial con respecto a la imagen de la administración Trump con respecto a este tema. Frente a esa caótica gestión, la crisis del coronavirus, que nos atravesó a todos, obviamente, sobre las cuestiones económicas. Biden supo transmitir un mensaje de seriedad, según tu opinión, de fortaleza al abordar a la enfermedad con empatía hacia una población que había visto cómo más de 235.000 personas habían muerto en un lapso de 9 meses. El drama, digamos, sanitario, él lo toma con empatía, como una persona comprometida hacia aquellos que perdieron el empleo o a las pequeñas empresas que terminan después cerrando. La cuestión empática de Biden, ¿cómo lo ves también? Mirá,
Yo, una de las cosas que toco y desarrollo bastante en mi libro, digo algo que, bueno, lo tomo un poco de un viejo historiador que muchos usábamos en la facultad, que era Kuhn, Thomas Kuhn, que el tema de que la historia no avanza linealmente, ¿viste? Es como que se producen de vez en cuando grandes rupturas, y nosotros, de hecho, ni más ni menos vivimos una en Argentina hace poco tiempo, porque vos cuando hablabas de la candidatura esta extraña que uno podría considerar de Biden, era el candidato que no atrae a nadie, se dormía en los actos, un candidato, digamos, establishment de 50 años de Partido Demócrata, no le generaba entusiasmo, sobre todo vos hablabas de tu hijo que sabe hablar de estas afroestadounidenses, bueno, Sí, bueno, esto que en 2018 generó una audiencia, o un votante récord en la campaña elección de medio término, de todos estos votantes que tanto les atraen, por ejemplo, figuras como Alexandria Ocasio-Cortez, que la siguen los chicos por eventos de Twitch, donde se cuelgan 500.000 de chicos, bueno, y Bernie Sanders, más allá de que biológicamente no es de esa edad, es un veterano como Biden o como Trump, la verdad es que él tiene un mensaje que quizás sea más afín a las bases electorales que tiene acá Cristina en Argentina, que le atrae por ahí a franjas de chicos de entre 20 y 30 años con un discurso, digamos, más de corte de centro izquierda o de izquierda, digamos. Bueno, esto, ¿qué ocurrió, digamos? Y es ahí donde la pandemia mete la cola. Obviamente que las circunstancias, yo por eso te decía que en Argentina, los chinos hablan, dicen como una maldición, ojalá te toque vivir tiempos interesantes. Bueno, nosotros nos tocó vivir un tiempo inédito, que es prácticamente, hoy estamos hablando de un país, de un mundo que está congelado o parado prácticamente hace un año. Bueno, esto en la política realmente, en una elección donde Trump venía derechito a reelegir, por supuesto, no le iba a sobrar demasiado, porque Trump es un candidato que siempre no ha pasado los 45 puntos de popularidad, es el presidente más impopular de la historia americana, pero bueno, tenés, como te decía yo, se están produciendo eventos históricos inéditos y esto a Trump realmente lo hacía ir derechito a su reelección. Pero bueno, este tema de la pandemia terminó convirtiendo un candidato de muy poco atractivo y sobre todo para las bases juveniles del Partido Demócrata y te encontrás con la elección de mayor participación de 1908. O sea, Biden no tendrá tiempo en su vida para contarle a sus nietos cómo produjo semejante tsunami electoral. Pero ojo, lo mismo vale acá en Argentina cuando Alberto Fernández le tenga que contar a sus nietos cómo se sí. convirtió en presidente. Después de hablar Porque, de Cristina como habló, ¿no? Meses antes. claro, estaba 4 meses antes en la casa, es más, el día que va a verlo Guado de Pedro, fue a preguntarle qué querés a Alberto, y Alberto le dijo que lo único que quería era ser embajador en España, y me consta que él estaba armando su vida y su valija, ya dando clase en una universidad española, y realmente es el lugar en el mundo donde le gustaría estar a él. Mira vos, Y bueno, está por eso Ricardo Alfonsín. bueno, por eso lo que te decía yo, circunstancia, la verdad es que todo siempre tiene que ver, Sí, uno dice con respecto a qué, digamos. Y la historia, acá nos toca vivir, nosotros tenemos una situación, esta crisis del coronavirus, uno si la quiere analizar, no tiene parangón contra la crisis que quieras analizarla, porque algunos dicen, son tiempos de guerra, pero en tiempos de guerra son tiempos de pleno empleo y de movilización absoluta de recursos tanto humanos como económicos. En todo caso, se, digamos, refuncionalizan plantas, fábricas, todo, pero bueno, esto ha sido un parate prácticamente generalizado, entonces es poco comparable a eso. Después sí, obviamente tiene efectos que tienen la profundidad, uno podría pensar, de la crisis del 30, pero por ejemplo en el caso de Argentina, si uno tiene que pensar en esto, es una crisis mucho peor que la de 2001, porque la de 2001 en realidad fue una crisis
que prácticamente nosotros nos tocó y nos golpeó de lleno a nosotros, pero en aquel momento en Estados Unidos, si bien ese es un tema que por ahí podemos hablar un poquito y tiene que ver con la emergencia de Trump y el mundo que viene, la verdad es que Estados Unidos es un país que prácticamente la última ventana de crecimiento que tuvo fue la de los años 90. Después del 2001, con el tema de las torres, de los atentados de las torres, prácticamente Estados Unidos no vuelve a tocar y a conocer tasas de crecimiento que pasen del 3 o del 4%. O sea, es un mundo diferente. Pero bueno, volviendo al tema de Argentina, por eso te decía yo de que realmente esta es una crisis que es poco comparable. 2001 fue una crisis que nos tocó a nosotros. Vos ibas al mundo, uno de los Zoom que hicimos, por ejemplo, nos decía en aquel momento, vos pasabas a Brasil, y bueno, Brasil no estaba viviendo una crisis de esta magnitud. Bueno, hoy tenés una crisis que no solamente es interna, sino es una crisis generalizada a nivel mundial y a donde nosotros, hablando de estas comorbilidades famosas de las que hablan, nos agarra con un montón de comorbilidades que otros países no tienen. Por ejemplo, vos ves Brasil, está encarando un programa expansivo a nivel fiscal para poder atenuar el impacto de la crisis, algo que le da popularidad a Bolsonaro en el nordeste, con todas las bases de Lula y todo eso, y bueno, vos ves que en este momento el gobierno argentino no tiene recursos, no tiene moneda, está tratando de negociar contrarreloj con el fondo, tuvimos que negociar con los acreedores y tenemos el crédito cortado. Entonces, a ver, digo, obviamente nos desordenamos un poco, pero un poco a lo que quería ir a esto de que yo creo que en definitiva lo que termina dándole un envión, yo creo que no da mucho el tema para dar vueltas alrededor de los atributos de Biden, Sí, por eso, porque me parece que los atributos de Biden, ayer hablamos, los comparamos con Churchill. Churchill se convirtió en un dirigente muy valioso en un contexto histórico. Exactamente, de crisis. 5 años antes era un borrachín. Así estaba catalogado en la política inglesa. Bueno, Biden hace un año atrás era un dirigente retirado, que al Partido Demócrata no le había quedado otra mano para echar mano, y que iba rumbo a perder, no te diría por mucho, pero iba rumbo a perder una elección fácilmente contra un candidato como Trump, digamos, con estos rasgos excéntricos y por supuesto... Claro. Vos para analizarlo, vos lo ves, digamos, lo que hizo Biden fue evitar irse demasiado hacia la izquierda para satisfacer a la base más progresista del partido, donde podía haber alineado a los demócratas moderados o incluso a los republicanos desencantados. Puede ser que Biden no sea el político más talentoso, puede ser que no tenga la rapidez y la lucidez que ha tenido en años pasados con su retórica, pero también lo que pasó con los estadounidenses es que después de 4 años de furia y fuego de Trump, fue lo más cercano a una persona con un sentido común y acompasando con la crisis que acaban de atravesar. Bueno, yo te diría, mirá, te lo suscribo, te lo firmo en un 100% al análisis que has hecho, era realmente un candidato, por supuesto, no deliberadamente en su momento elegido para esto, simplemente era alguien que iba a salvar la ropa en una elección demasiado mala para el Partido Demócrata, pero de repente en un contexto sus atributos, digamos, era como una especie de rey Midas, convirtió el alquitrán en oro en un momento, la pandemia realmente convirtió un candidato moderado, que iba por supuesto con un mensaje de centro, el hecho de ponerse el barbijo en los actos de campaña se convirtió en un mensaje potentísimo, quizás, por eso lo que te decía yo, con una lectura similar a la que quizás, no sé si la hizo ella o alguien la persuadió a Cristina acá en Argentina que le hiciera, pero en un momento alguien le dijo a Cristina, mirá, para resolver este problema de la grieta y de la polarización, tenés que buscar a alguien que lo rompa esto por el centro. Y bueno, por supuesto,
tocó y marcó el teléfono de Alberto Fernández, que era el candidato más apto para este asunto, que por supuesto después hablaremos y un poco en Estados Unidos quizás sea el análisis. El único que no tenía causas judiciales. Tal cual, tenía que estar ahí con un prontuario relativamente limpio, que no tuviera, digamos, no tenía polémicas, es más, hasta en su momento siempre estuvo catalogado, rotulado dentro del kirchnerismo como un operador del grupo Clarín. Entonces, un blandito, claro. Claro, totalmente. Entonces, bueno, Biden, yo te diría que prácticamente desfasado fue una jugada de espejo con esta, donde por supuesto las circunstancias históricas convirtieron esos atributos que por supuesto en 2016, en la elección aquella, donde Estados Unidos venía ya de 4 años de un segundo mandato de Obama bastante gris, donde el tren de la globalización se estaba enfriando, donde, digamos, Estados Unidos hace prácticamente una década que no crece demasiado, obviamente que el mensaje rupturista de Trump se convirtió en un activo. Bueno, en este momento, con una pandemia, donde el mensaje de protección es tan importante, obviamente. Me parece que lo perdí a Daniel. Daniel, ¿me escuchás? Ahí estamos. No sé Daniel, si... No, sé si sí. No, se perdió lo anterior, pero nos volvemos a meter. Para entrar un poquito en el tema China, ¿no? Con respecto a la campaña de Trump. Trump en la campaña electoral repitió como un mantra que iba a ser el candidato más duro respecto a China. Lo vinculó con su rival, digamos, Biden, como con la época anterior, como que estaba junto con los principales políticos y empresarios estadounidenses que buscaban insistentemente integrar a China comunista a la economía mundial. Esa fase de globalización debilitó a la industria manufacturera estadounidense y en gran medida la responsabilizó con los problemas económicos del país. Trump se ha pasado, digamos, los últimos años reclamando la repartición de este equilibrio, ¿no? Y destacó una guerra comercial, o desató una guerra comercial con China, que, digamos, se fue, digamos, a límites extraordinarios, donde se ha podido también hablar de una tercera guerra mundial en algún momento con respecto a esas actitudes de Trump. Un acuerdo inicial entre la negociación de Washington y Pekín en enero resultó, no sé, creo que fue en el mes de enero, en el levantamiento de algunos de estos gravámenes. El levantamiento de algunos de estos gravámenes por el déficit comercial de Estados Unidos con China, que Trump, digamos, prometió reducir en 2016. Apenas había sido cambiado 4 años después. ¿Cómo ves vos esta cuestión como estrategia de campaña de Trump, decir que iba a ser muy duro con China y poniéndolo en la escena a Biden como uno de esos empresarios más que querían intercambiar con China? Mirá, hay un legado de la presidencia de Trump que en cualquier caso va a tener mucho valor en lo que viene, y yo creo que va a ser uno de los primeros test que va a tener Biden. Trump cambia el paradigma de política exterior y sobre respecto a China, que era un paradigma que se mantenía desde la época de Nixon, desde el año 72, que va prácticamente hasta la segunda gestión de Obama, de aquella época del famoso Nixon va a la China. Este paradigma se mantuvo prácticamente, fue compartido por todas las administraciones, fueran republicanas o demócratas. Bueno, Trump rompe con eso y realmente me parece que el hecho ese de romper es un hecho de que tiene que ver con un legado político importantísimo de la administración Trump, donde Trump revisa un tema que había sido muy naif, la postura de la dirigencia americana en general, que era, hay un tema que esto te lo comento sobre todo por la pertenencia tuya que veo al tema de Partido Liberal, que es un tema, hay el tema de Milton Friedman había generado en su momento que toda esa corriente en Estados Unidos, que fue adoptada, yo te diría, transversalmente por toda la dirigencia política, que era
eh, integrar a China, atraerla, eso lo hizo Clinton en los 90, que era incorporarla a la Organización Mundial de Comercio, que era una vía que decían ellos, era un poco la postura que vos decís, expandiendo el tamaño de los negocios o de la economía, vos ibas a achicar la esfera de influencia, era como una forma de diluir, digamos, las ínfulas o la influencia del régimen político, era irlo diluyendo indirectamente a través de la economía. Bueno, esto no terminó ocurriendo, vos tuviste en los 90 un proceso de transferencia de plantas industriales muy grande hacia China, y por otro lado te aparece, que el otro día yo decía en una charla, un animal nuevo en el zoológico, que es una economía muy capitalista con un sistema políticamente tremendamente autoritario, algo que hubiese, yo te diría, si Friedman estuviera vivo, yo creo que esa parte quizás habría revisado este paradigma que tanto influyó en los dirigentes americanos durante 40 años. Entonces, yo creo que hay, este es un activo muy importante de la gestión de Trump, que por supuesto después sí es el tema cómo lo administra. La verdad que estas guerras comerciales de Trump fueron bastante ruinosas para Estados Unidos, con resultados, yo te diría, más bien pobres, y ahí es donde es posible que el Partido Demócrata revise y eche mano a los viejos instrumentos que utilizaba. Por ejemplo, vimos el fin de semana China acordando un acuerdo de libre comercio con países, bueno, ese era el TPP en su momento, el Acuerdo Asia-Pacífico, que era una estrategia que había pergeñado, sobre todo, yo te diría, la administración Obama, para diluir la influencia de China, digamos, con los países de la región. Bueno, Trump, al haberse retraído de esto, con su política de America First, digamos, es como que le dejó la mesa servida para que China empezara a expandirse regionalmente con países que la verdad, los japoneses no los quieren a los chinos, los coreanos del sur no los quieren a los chinos, los hindúes les tienen tremenda desconfianza a los chinos. Pero bueno, Trump, con esta política de tanta hostilidad hacia China, le dejó la mesa servida para que estos países se terminen acercando. Así que yo te diría que lo que viene, lo que se puede esperar es que por ahí los demócratas reencaucen un poco la relación con China en términos por ahí más inteligentes, pero ahí me parece que Trump va a quedar como un legado, algo que es haber roto, el haber hecho una ruptura que es muy valorada hoy por la dirigencia tanto política como corporativa americana, que es romper la idea de que a China había que tratarla con cariño en el tema de promover inversiones, llevar plantas y todo eso. Yo creo que fue un enfoque naif y eso Trump lo hizo realmente muy bien. Ahora, con respecto a Biden y China, ¿no? Veniendo a la realidad de lo que acaba de pasar en Estados Unidos, Biden se jactó durante toda la campaña de su significativa experiencia al haberse reunido con Xi Jinping cuando era vicepresidente. Pero no obstante, a sus colaboradores que siempre han subrayado que en el eventual gobierno demócrata, más dura todavía lo que fue con Trump, con respecto a Pekín, ¿no? Parece que se corta un poco. A ver, ¿me puedes decir de nuevo? Ahí pues se corta justo. Te decía que justamente lo que Biden hace en su campaña es jactarse de la relación con Xi Jinping cuando era vicepresidente, y digamos que sus colaboradores subrayan, o es lo que uno lee, que en el eventual gobierno demócrata quizás sea más dura aún de lo que fue con Trump la relación con respecto a Pekín. Y sí, por eso, yo lo que te diría es esto, a mí me parece que hay una línea donde Biden ya reconoció hace un año atrás, hay una nota que dio en su oportunidad donde, lo que te decía yo, la dirigencia americana está persuadida hoy, sobre todo después de lo que hizo Trump, de que sus enfoques eran naif respecto a China. Lo que se puede esperar en lo que viene es que esta política, por supuesto que va a tener un test rápido esto, porque por ejemplo en febrero Biden tiene que ratificar ahora en el verano algunas medidas si se prolongan
estos aumentos de tarifas que había hecho Trump respecto de China. Ahí va a haber un test rápido. Lo que es posible es que Biden rápidamente intente empezar a desarmar el tema de la guerra comercial. Lo que de ninguna manera se puede esperar, y ahí es donde por eso te hablaba del legado de Trump, es que me parece que en cualquier caso la administración demócrata hoy va a estar forzada por Trump a cambiar de actitud respecto a China, en el sentido no usando las mismas herramientas, pero usando herramientas que tengan que ver por ahí, y sobre todo un tema que yo toco en mi libro, que es la Guerra Fría Tecnológica, que es recalentar todo lo que tiene que ver la carrera en lo que es inteligencia artificial, biotecnología, el tema central que es la carrera del espacio, que es un tema donde Argentina es un tema de muchísimo interés porque Argentina tiene complejos que producen con tecnología y que tiene capacidad digamos, de acoplarse perfectamente y por supuesto de industrias que pueden generar, por supuesto, conocimiento y dólares que tanto nos hacen falta. Entonces, lo que es, por eso te decía yo lo que creo que va a haber en lo que viene es una redefinición de los términos de la relación con China, en el sentido de que se va a endurecer esto, se va a endurecer la competencia, y sí lo que es posible es que esta nueva administración americana eche mano a herramientas. Por ejemplo, una de las cosas que hizo Trump fue retraer la cooperación en temas internacionales, pero después hay otros temas, hay uno, Juliana, muy importante. Todas las fábricas de insumos médicos, los americanos con total inocencia, y ahí es donde Trump patea el nido, como yo pongo en el libro, que muy justificadamente llevaron todas las plantas de insumos médicos a China en este proceso de liberalización de los 90. Eso prácticamente la deja a Estados Unidos a merced de rodillas de que en un plan de expansión sanitaria de emergencia, cuando Estados Unidos iba levantando el gasto en salud y la necesidad de insumos, bueno, tenían los vuelos, vos veías los vuelos entre China y Estados Unidos, como que Estados Unidos no solo estaba importando la pandemia de China, sino de que tenía que importar las soluciones de China, con lo cual las debilidades estratégicas son evidentes. Así que yo creo que hay ya lo que te decía, un aporte que en cualquier caso la administración Trump que hace, que es el cambio de paradigma y decir, tenemos que cambiar la política y los modos respecto de China, aunque usemos otros instrumentos. Daniel, se nos va a terminar el tiempo, pero para hacer un poquito de ombliguismo, porque no podemos no hacerlo, con respecto a Biden y Argentina, digamos, si bien Argentina no figura en la lista de temas prioritarios ni cerca para Estados Unidos, una relación menos ríspida, evidentemente, sería la de Biden con respecto a lo que fue Trump. Hace años que Latinoamérica no está en la agenda de Estados Unidos y menos Argentina, pero Biden históricamente, desde su lugar en el Senado, ha, digamos, influido históricamente con Argentina, ¿no? Con respecto a algunos temas económicos, dinámicas de empresas y otros asuntos, se puede decir que podría ser un poco más compleja la relación. Mirá, hay un tema donde realmente creo que va a ser una oportunidad para nosotros en los temas que más nos urgen, que es este arreglo con el Fondo Monetario, y tenemos asuntos nuestra agenda tiene mucho que ver con las necesidades acuciantes de caja hoy. Se puede esperar de que la administración Biden sobreactúe algunos gestos, y sobre todo en el caso de Latinoamérica, donde la verdad la postura de Trump fue inclusive de sacarle la silla al presidente que tradicionalmente el Banco Interamericano tenía en algunos de los países de la región, y donde nuestro gobierno aspiraba a poner el vicepresidente, aunque sea, ahí se pueden esperar cambios. Lo donde yo pongo, y que lo toco mucho en mi libro, donde no se pueden esperar cambios y donde nosotros tenemos que mirar para adentro a nuestro ombligo, tuvimos dos grandes shocks positivos del exterior en los 90 y en los 2000. Uno provino de la época de la expansión de las privatizaciones y todo eso. Entraron 75.000 millones de dólares a Argentina de afuera, vía inversiones. En los 2000 vinieron por otro lado, que es China traccionando con el consumo de materias primas y la expansión de la clase media, que eso se va a mantener
porque de los 1.600 millones de chinos, hay 1.000 millones que nunca han viajado en un avión, así que van a consumir más carne, van a viajar más, van a tomar más vino, eso es esperable. Ahora, No, y con respecto a la sanción, a las sanciones que Donald Trump había impuesto a las exportaciones de Argentina con respecto al sí, biodiesel, el acero, el aluminio, se considera que producción local era subsidiada, ¿no? El- bueno, vos mencionaste el tema del acero, bueno, ahí va a ser un test inmediato porque el núcleo de la producción y de las acerías americanas están en el Medio Oeste, donde están esperando decir, mirá, nosotros votamos a Trump hace 4 años y te acabamos de dar un crédito por muy poco. Yo visité esas acerías en 2016, así que yo creo, es más, los gobiernos demócratas en este aspecto suelen ser más proteccionistas, inclusive de protección para los sectores laborales y todo esto, así que yo, Los derechos de importación que impone Estados Unidos resultan hoy elevadísimos y hacen virtualmente totalmente, imposible la exportación con las consecuencias rápidas del mercado y el ingreso de divisas al país. La política comercial, digamos, finalmente de este presidente tendría, según se sí. puede llegar a ver, una salida, ¿no? A las guerras arancelarias que su predecesor inició con China y con países de la Unión Europea, ¿no? Mira, hoy tenemos un escenario absolutamente divergente el de los 90 en el sentido que es un mundo que se está desglobalizando y está repleto de muros, lo que no podemos esperar de ninguna forma, por eso lo que uno ve es expansión y esto de China, por ejemplo, vía acuerdos regionales y donde nosotros estamos quedando afuera, nosotros no solo Argentina, está quedando afuera toda Latinoamérica de estos grandes bloques que son dos en especial. Ahora este que se está conformando alrededor de China, en realidad son tres. El bloque alrededor de China, donde el centro es China, que es África, países, algunos países de Europa del Este, todo. Después tenés el núcleo europeo con su locomotora que es Alemania. Y después tenés el núcleo de América del Norte alrededor del NAFTA, donde el núcleo es Estados Unidos. Bueno, nosotros nos estamos quedando toda Latinoamérica prácticamente fuera de eso y en este mundo que es esperable que se continúe desglobalizando, lo más probable es que lo que vengan de afuera son malas noticias. Por eso, un mensaje que insisto en mi libro, que la agenda fundamentalmente, vos hablaste de mirarnos el ombligo, el mundo nos Sí. puede dar algunas buenas noticias como los dio en los 90 o en los 2000, que sea vía privatizaciones, inversiones o vía consumo, mayor consumo de materias primas. Lo que te digo yo, son espasmos. Se nos está por cortar en cualquier momento. ¿Tu libro cuándo sale? ¿Tenés una fecha o Bueno, ya salió? antes de fin de mes, no, antes de fin de mes está la edición digital ya en las plataformas Amazon, Google, todo esto, y los primeros días de diciembre el papel en librería, ideal de regalo de Navidad para fin de año. Exactamente. Ya saben qué regalarme los amigos Sí, de Mar del Plata. Daniel, un placer enorme, la verdad que da para seguir mucho, pero ya se nos va a cortar a cualquiera de los dos. Así que es mejor gracias. quedar bien con la gente que nos está escuchando y muchísimas gracias, la verdad que completísimo y es un placer enorme poder crecer en el pensamiento con respecto a lo que pasa en otros países con alguien como vos que lo explicas tan fácil. Es un lujo. Para mí también, Juliana, te digo, para mí también. Toda la construcción de conocimiento, algo que insisto mucho en este libro, justamente es colectiva. Así que yo les mando un fuerte abrazo a los que nos siguieron. Un beso y la próxima vamos a hablar de Argentina 100%. Chao. Dale, dale, Juliana, fuerte abrazo. Gracias. Gracias a todos los que se contactaron y siguen. Un beso enorme.